vuestra sala. Bueno, pues vamos a continuar con ese camino, el camino de alquimia experience y de lo que significa ser ese alquimista, hoy vamos a hablar de esa H que representa la historia. Todo alquimista, toda persona que está en ese proceso de transformación tiene una historia, tenemos una historia, todos somos únicos. Lo que pasa es que a veces pues las detectamos, a veces no las detectamos, a veces las valoramos, ¿verdad? Y a veces pues no las valoramos como deberíamos, pero sí es cierto que cada uno tenemos nuestra historia. A veces ese punto de inflexión, ese punto de no retorno que nos hace únicos y que cuando lo detectas verdaderamente pues te hace imparable, te hace único y te hace verdaderamente conectar contigo y conectar con los demás. Porque lo que sí es cierto es que pues cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, ¿no? María Pilar, Marco, Giselle, Mildores, Miguel, Marta, Pilar, Vanessa, Elena, Pilar, James, Verónica, Rey, todos tenemos una realidad. Somos únicos, hemos tenido pues una historia y lo más importante de todo es que nadie puede juzgarte. Ni siquiera tú mismo, ni siquiera nos juzgamos mucho y no nos debemos juzgar tanto. Porque al final también nuestra realidad pues las vemos con nuestras gafas, con nuestros paradigmas y otras personas las van a ver pues con otras gafas, con otros paradigmas, con otros puntos de vista. Y está bien. Lo que sí es cierto es que cada uno somos únicos, que hemos vivido unas realidades, a veces esos puntos de inflexión y dependiendo con quién hables, como cualquier hecho en nuestra vida, pues van a tener una percepción u otra o una interpretación u otra de lo que ha pasado. Ayer lo veíamos y muchas gracias a todos los que os participasteis en el webinar de presencia plena y de la presentación de Alquimia Experience, el bootcamp de experiencia transformadora de alquimistas que vais a venir, un grupo muy selecto a finales de noviembre, y hablábamos, ¿verdad?, de la mente y de lo importante de entender pues, que nuestra mente pues, crea unos pensamientos, unas emociones, esos pensamientos crean unas emociones, esas emociones una reacción y esa reacción nuestra realidad, ¿verdad? Lo hablábamos ayer, pues esto es igual con nuestra historia, la H de alquimista, H de alquimista. Todo alquimista encuentra esa historia, detecta esta historia y aprovecha esta historia o sabe vivir su historia única para guiar sus siguientes pasos. Y hay varios tipos de puntos de no retorno o puntos de inflexión. A veces algunos son más conscientes y otros son un poquito más inconscientes. Lo que sí es cierto es que como vimos ayer, ¿no? esas creencias van a liderar tus comportamientos, y lo que es muy importante es que esos comportamientos a la vez van a llevarte a nuevas creencias. Al final es como ese bucle, ¿no? Lo hablábamos en el día que hablamos de las heridas también, ¿no? Pues tenemos ciertas creencias, de nuevo lo repito porque es muy importante, ciertas creencias que lideran nuestros comportamientos y a la vez nuestra corporalidad. Las acciones que hacemos cada día están a la vez volviendo a crear esas creencias. Y muchas creencias limitantes van a estar ahí hasta que verdaderamente veas tu historia, verdaderamente analices tu historia, y cuando te das cuenta de tu historia, cuando te das cuenta de ese punto de inflexión, ese punto de no retorno, te hace único. Y en el momento que te das cuenta que eres único, que tu historia, Mildores, Miguel, Marco, Gisela, Adoración, María Pilar, que sois únicos, ahí es cuando además empiezas a tener tus nuevas creencias. Tus nuevas creencias te van a hacer tomar nuevas acciones y empiezas a tener otro bucle y además con una confianza que te va a hacer totalmente imparable, ¿no? Porque ese punto en la historia que solo has vivido tú, nadie en la historia de la humanidad, nadie en la historia de este planeta más que tú, te hace único, solo lo has vivido tú. Y muchas veces solo nos damos cuenta, pues como hablábamos ayer, levantando el pie del acelerador y verdaderamente
analizando un poquito nuestra historia y viendo y analizando, ¿no?, qué es lo que nos hace verdaderamente únicos. Y a veces llegamos pues diferentes puntos a ese punto de inflexión o a darnos cuenta de ese punto de inflexión, a veces de manera natural o de manera forzada, ¿no?, autogenerada. Yo clasifico siempre los puntos de inflexión en tres momentos, ¿no? Y ahora me encantaría que entre todos pues compartiésemos, si recordamos ese punto de inflexión que hemos tenido en nuestra historia y que te hace único. Por el momento que lo detectas, en el momento que además lo detectas y empiezas a cambiar tu interpretación de los hechos, en el momento que empiezas a cambiar esas creencias limitantes, te empieza a crear esa confianza que te va a hacer, como comentaba, ¿no?, totalmente imparable. Yo clasifico los puntos de inflexión, siempre digo, en tres, pero vamos a ver si detectamos más entre todos y por eso os estamos invitando a que subáis aquí con el ascensor, si os sentís a gusto de subir, y de nuevo no os sintáis, aunque subáis arriba se oye mejor, pero no tenéis que hablar si no tenéis que hablar, es porque se oye mucho mejor también. Y como hacíamos ayer, que hablamos de conexiones, de la C de alquimia de conexión, bueno, pues nos sentimos muchísimo más abrigados y hace la sala mucho más participativa. Yo los clasifico en tres puntos, ¿no? El punto de inflexión desde la infancia, que ni siquiera recordamos, esas heridas que hemos hablado, que nos crean nuestros paradigmas y nuestras creencias limitantes, algo que nos pasó pero que no recordamos. Pero bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que podemos coger el submarino e ir abajo y detectar cuál fue ese punto de inflexión en nuestra infancia que nos hizo ser quienes somos hoy en día, que nos ha hecho tener la personalidad que estamos y que se puede cambiar. Además, lo más importante, podemos ir con el submarino y con nuestras herramientas y bajar ahí abajo y trabajar en esas creencias limitantes y en ese origen de las creencias limitantes que son las heridas. Luego, el segundo punto de inflexión normalmente tenemos en la madurez y solemos tener varios. Lo que pasa es que suele haber uno que verdaderamente nos marca ese punto de inflexión, y a veces es controlado y a veces no controlado. Y luego también tenemos esos puntos de inflexión que hacen nuestra historia, que te están haciendo único, que son los que yo digo que son autogestionados, ese momento de basta ya, hasta aquí he llegado, ¿no? Pero bueno, antes de entrar un poco en materia, me gustaría que abramos micrófonos, dar buenos días para saber cómo estamos por aquí, los que estáis subiendo por aquí arriba, y si queréis compartir, sería una maravilla con nosotros, bueno, qué puntos de inflexión habéis detectado o qué puntos de inflexión han sido de manera natural o causas externas a vosotros, o incluso qué puntos de inflexión están siendo autogestionados, están siendo hasta aquí he llegado, basta ya, este va a ser mi punto de inflexión y de aquí para adelante empiezo con nuevo rumbo. Así que vamos a hablar de ese punto de inflexión de la historia, porque es lo que te hace único o única y hay que saberlo valorar. Buenos días, María Pilar, buenos días por acá, gran día, viernes ya, 10 de septiembre. Muy buenos días a todos. Pues una fecha a veces es un punto de inflexión, la gente que sigue mucho la numerología. Yo creo que un hecho, bueno, no sé si traumático decir, pero un hecho que te sorprende y te hace reflexionar puede ser un punto de inflexión. No sé si una crítica o algo inesperado, tanto positivo como negativo. Creo que hay muchas cosas que lo que te hacen es, hay veces que hay mucha gente que le ocurre lo mismo y no es un punto de inflexión porque no es consciente, es lo que tú hablas muchas veces, hay que ser consciente. Entonces el punto de inflexión nos lo da nuestra propia conciencia de lo que hacemos y de lo que queremos ser y a dónde queremos llegar. Esta es mi reflexión. Muy buenos días a todos, feliz viernes y encantada de escuchar vuestras reflexiones y vuestros puntos de inflexión. Un besito a todos.
Muchas gracias, María Pilar. Ser consciente, qué importante es el ser consciente, porque lo que acabas de comentar, ¿no? A veces no somos conscientes, pero sí es cierto, no somos conscientes en el momento, pero esas cosas que pasan en tu vida, ese punto de inflexión, a veces pasan los años, no te das cuenta que has estado ahí y al final pues todas nuestras experiencias, ¿verdad? Pues van haciendo quién somos hoy, ¿no? ¿Quién es María Pilar? ¿Quién es Nieves? ¿Quién es Marco? ¿Quién es Mildores? Adoración, Giselle, Jesús, porque se quedan ahí, pero a veces no eres consciente, valga la redundancia, de cómo están marcando tu vida. Y cuando pues empiezas con el desarrollo personal, empiezas a un poco a mirar creencias limitantes o el por qué o el para qué de dónde estás hoy 10 de septiembre, empiezas a analizarte y dices, anda, si esto me marcó, no me he dado cuenta, pero esto que me pasó hace 20 años hizo que tomase que tuviese esos sentimientos, al tener estos sentimientos y estos pensamientos, tuve esta reacción y esta acción que me lleva a donde estoy. El 10, que a veces efectivamente es inconscientemente, pero te das cuenta unos años después. Y es muy poderoso cuando te das cuenta, porque además te das cuenta de lo importante que es pues esos puntos de inflexión, esas experiencias que todos tenemos y cómo reaccionamos a ellas, porque te llevan pues efectivamente a tomar unas acciones que hacen tu futuro, ¿no? en un sentido o en otro, pero efectivamente a veces lo hacemos de manera inconsciente, no de manera autogestionada, como estamos hablando. Muchas gracias, María Pilar. Buenos super días, Marco. Hola, Nieves. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy, viernes 10 de septiembre? Muy bien, bastante energizado. Me siento con mucha energía y muchas ganas de hacer varias cosas que espero poder terminar el día de hoy. Entonces, muchas gracias por permitirme participar en este tema tan interesante que son los puntos de inflexión en la vida. Y precisamente quería comentar, saqué un libro que tenía, bueno, no es un libro exactamente, sino unas notas que tenía por ahí donde en algún curso que tomé decía que existen sucesos en la vida, existen sucesos en nuestra vida que se repiten una o varias veces en distintos momentos y en diferentes grados evolutivos. Debemos pensar en aquellos hechos que suceden dos veces, ya que estos seguramente se darán una tercera vez. Entonces eso me pareció interesante de mencionarlo ahorita, porque esos puntos de inflexión hay veces que resulta que los volvemos a repetir porque no aprendimos la lección, ¿no? Yo creo que las cosas nos pasan luego por ese tipo de situaciones y las repetimos, ya sea directa o indirectamente por lo mismo. Me parece que es una parte interesante de los puntos de inflexión. Rápidamente quería mencionar unos puntos de mi caso. Por ejemplo, mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Ese fue un punto de inflexión muy fuerte para mí. Hubo otro, a los 33 años me rompí el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. A los 35, por andar con una persona que no debería yo tener una relación con ella, me dispararon con una pistola, nada más que no me dieron a mí. No le dieron a nadie, pues, pero sí la intención era dispararme a mí. Ese es otro punto de inflexión, porque empiezas a reflexionar muchas cosas. Yo estaba muy feliz de que no me hubieran matado, entonces la verdad es que fue un punto de inflexión muy interesante. Otro punto de inflexión fue que hasta los 36, fíjense cómo son las cosas de dependencia y todo, viví con mi madre, y entonces hasta los 36 que me casé, salí de casa de mi mamá. Ese fue otro punto de inflexión. Y luego puntos específicos: 29, 45, 55 he iniciado emprendimientos, de tratar de no volver a trabajar para empresas. Esos han sido puntos de inflexión. A raíz de la pandemia, ya a los 55 me di cuenta que puedo hacer networking, que soy muy bueno cuando me dedico a hacer ese tipo de cuestiones. También a los 55 me separé de mi esposa. Entonces son algunos de los puntos de inflexión en mi vida. Muchísimas gracias, solo quería comentar eso. Les agradezco el tiempo y aquí seguimos aportando. Muchísimas gracias. Wow, Marco, buenísimo, porque fíjate qué interesante, ¿no? Todos esos puntos de inflexión que conscientemente tú has detectado, y te conozco, hemos hablado. Te voy a hacer una pregunta y siéntete con total libertad de contestarla, Marco. ¿En ese momento te diste cuenta que era ese punto de inflexión en tu vida o ha sido a posteriori?
No, sí, por ejemplo, ciertos momentos cuando me rompí el tendón, que me di cuenta que necesitaba cambiar ciertas cosas en mi vida forzosamente, lo de la parte de que me dispararon, inmediatamente fueron puntos en los que dicen, oye, pues es que hay que hacer cambios, o sea, es necesario cambiar. A lo mejor no tuve la brillantez de ideas como para decir hacia dónde debería cambiar, aprovechar que ese tipo de cosas te generan una energía muy poderosa. Si la usas positivamente, adelante, ¿no? Y si la usas negativamente, también te destruye. Así es. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Efectivamente, a veces nos damos cuenta, ¿verdad? Y a veces no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Algunas cosas son como muy obvias y otras cosas pues nos damos cuenta mucho más adelante. Y qué curioso has dicho, ¿no? Que muchas veces son puntos de inflexión repetitivos. Y ahí se une mucho a la parte que comentaba María Pilar, que a veces cuando no somos conscientes de la repercusión o vamos en ese autopiloto, ¿no? Que comentábamos ayer, pues tropiezas y tropiezas y tropiezas en la misma piedra. Y a veces sí somos conscientes también, pero por esas creencias limitantes tú sabes que es un punto de inflexión, tú sabes que has tocado fondo, pero sigues cometiendo ese mismo error. Muchísimas gracias, Marco. Buenos días, Giselle. Estarás andando, estarás corriendo, estarás con tu hora sagrada. No sé si puedes hablar y si has tenido algún punto de inflexión en tu vida, esa parte de tu historia que te hace única. Buenos días, sí, estoy aquí en mi momento zen, caminando, en contacto con el sol. Un poco escuchando al compañero anterior, Marco, me ha pasado algo así, ¿no? A lo largo del tiempo se repetían patrones, pero obviamente no los hacía conscientes, porque cuando uno va en modo automático, creyendo que tu verdad es esa y no existe otra, digamos que la terquedad, ¿no? Ser humanos a veces, cuando mi punto de inflexión, por así decirlo, fue el tema de emigrar, ¿no? Yo en este caso lo hice no por situación de país ni nada, sino por nivel cultural. Me gustaba mucho la cultura de España. ¿Por qué? Que de pequeña siempre había visto una serie que se llama Cuéntame. Entonces vengo de una familia que es disfuncional y cuando veía esta serie pues decía, bien, si esto es en España se vivirá más o menos así y esto es lo que yo quiero, y por lo tanto eso inconscientemente se instauró en mi ADN. Pues al tener los 18 años lo que hice fue eso, venirme a España, y después me fui dando cuenta de que no todo era como en la tele lo pintaba, que todo era igual, o sea, que se repetían muchos patrones, muchas cosas, y poco a poco, bueno, fui teniendo sucesos uno con otros que en el momento no los reconocía, pero otros sí los fui reconociendo. Y todo fue como el punto más fuerte de mi inflexión fue cuando mi familia se vino. Entonces ahí me di cuenta de que habían patrones muy repetidos que hacían todo más complicado. Cuando me volví a salir de esos patrones, empecé a entrar en mi propio autoconocimiento y allí empecé a crear mi propia realidad. Entonces pasé de la vida con problemas y de victimismo y demás a ser yo y a ser mi mejor versión y a encontrarme conmigo misma y a estar aquí donde estoy ahora, que es siendo mi mejor versión. Soy Giselle y he terminado. Buenísimo, Giselle. Es ese momento de decisión, que es ese momento de decisión de, bueno, pues voy a tomar las maletas y me salgo, voy fuera, voy a otro país, voy a crear mi realidad, que a veces piensas que efectivamente es tu punto de flexión o la mejor opción y a lo mejor luego te encuentras que efectivamente que no es así, pero sin embargo sigue siendo parte de tu historia. Fíjate, la historia que nos acabas de contar ahora en un minuto, Giselle, te hace totalmente única. Y eso es lo que a veces perdemos, eso es lo que a veces perdemos, sobre todo cuando somos emprendedores, sobre todo cuando queremos conectar con otras personas, restamos la importancia de eso que nos acabas de conectar. Estoy seguro que mucha gente ha resonado contigo. Yo también cogí las maletas y me fui a otro país por otras circunstancias, pero ese fue ese punto de inflexión, ese punto de basta ya, de hasta aquí hemos llegado y cojo las maletas y me voy a vivir. Que no sabes que es un cambio en tu vida, pero no
por lo menos en mi caso, no me di cuenta que efectivamente era parte de mi historia, que me estaba haciendo única por las experiencias que me iban a hacer vivir, ¿no? Y en ese un minuto que nos has contado, claramente esa conexión que tú vas a tener en tu emprendimiento, en tu liderazgo, en tus conversaciones con tus clientes, porque me consta en la trayectoria en la que estás, para conectar, porque vas a conectar con ellos, porque tu historia es única. Y el otro día lo hablaba con una persona y si no me equivoco está por aquí, y le decía, no tienes que guardar ese mensaje que tienes en este mundo, porque eres único. Esto que me estás contando te hace único, y con esto que estás contando hay muchísimos millones de personas en este planeta que van a resonar con tu historia. A veces, incluso aunque la historia sea negativa, no importa, porque el ser vulnerable, el mostrarte al mundo como eres, el compartir por lo que estás pasando, te hace conectar, te hace resonar. Y es lo que cada día más necesitamos, el compartir esas historias con los demás y compartir ese camino que por el que estamos pasando todos en el emprendimiento y en nuestra situación única en la vida. Muchísimas gracias, Giselle, por compartir. Mildoris, buenos días. Muchas gracias por subir por acá. No sé si tienes algún punto de inflexión, alguna parte de tu historia que nos quieras compartir, en el que efectivamente tú te has dado cuenta en ese momento ahora de que esto fue lo que me cambió, esto fue lo que me hace única. Hola, buenos días. Pues resumiendo un poco, cuando tenía 15 años así, veía situaciones muy extremas en mi casa. Ahí fue donde creo que fue mi primer punto de inflexión. Veía que eso había que cambiarlo y salí a la calle, empecé a trabajar. Luego con los años me vine aquí y he estado 15 años, pero me he visto 15 años en el mismo sitio. Así que el año pasado ya fue como que ya está, ya no más. Y ahora mismo estoy en un proceso de cambio, ¿no? Llevo ya un año en ese proceso y han comentado algo de la conciencia, ¿no? Ahora es cuando he sido consciente de todo eso, de todas las cosas que me han pasado, y creo que es súper importante. En el momento que he entendido el porqué y cada día sigo aprendiendo, es cuando realmente veo los puntos de inflexión. O sea, puede que ayer tuviera uno, por alguna frase que haya escuchado, por algo que me haya dado cuenta. Así que, verá, soy Mildori y terminando. Muchísimas gracias, Mildoris, ¿no? A veces nos pasa pues esas situaciones en casa que has comentado, ¿no? De situaciones extremas que nos hacen, y a veces nos acordamos o no, dependiendo en el momento de nuestra infancia, o a veces nos toca de cuando somos adultos, que de nuevo hacen ese punto de inflexión, este darte cuenta, o a veces no te das cuenta, pero ya empiezas a coger tu camino de esto sé que es lo que no quiero, y te vas ya directamente al esto sé que es lo que quiero crear en mi vida, ¿no? Como comentaba también Giselle, sé que ahora estoy creando la vida que quiero crear, y esa liberación, ¿no? En el momento, como bien has dicho, de basta ya, seguramente hace un año, pues, y ese desarrollo personal y ese hasta aquí he llegado, ¿no? Ese antes y después que te hace la Mildoris, pues que eres hoy, ¿no? 10 de septiembre. Muchísimas gracias, Mildoris. Buenos días, Adoración. No sé si tienes ese punto de inflexión, esa historia, esa parte de tu vida que te hace única, y si nos la quieres compartir sería un regalazo. Sí, yo en mi casa me querían programar mi vida, me querían poner con quién me tenía que casar, lo que tenía que hacer y todo eso. Y entonces yo hice más caso a mi intuición y estudié, y cuando pude me fui de mi casa. Nada más eso. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Pues qué importante, ¿no? Que acabas de decir, a veces nos quieren programar en la vida,
te diste cuenta, fíjate, a lo mejor en ese momento o años más tarde, pero como lo estás comentando, seguiste tu intuición y efectivamente el coger las maletas y pues o bien salir del país, como hemos hecho muchos, o salir de nuestra casa, o como María Pilar, que nos contaba el otro día cuando hablábamos del episodio de las heridas, que la echaron de casa, ¿verdad? Con 3 años, con 3 añitos la pusieron la maleta en el portal. Esos puntos de inflexión, pero fíjate que te marcan, ¿no? En el caso de María Pilar fue algo que le sucedió y de muy pequeño, y a veces no eres consciente, ¿no? de cómo te ha podido marcar de pequeño. Lo hablamos en el tema de las heridas, pero es parte de la historia de María Pilar. En tu caso tú cogiste las maletas, en el caso de Giselle o en el mío, ¿no? Cogimos las maletas, o Mildoris también, y nos fuimos. Así que importantes esos puntos de inflexión, conscientes o inconscientes. Muchas gracias. Buenos días, Jesús, un gustazo tenerte por aquí arriba. No sé si tienes algún punto de inflexión. Yo sé que tienes algún punto de tu historia que te marcó ese antes o después, y de nuevo sería un regalazo si nos lo quieres compartir. Buenos días a todos. Bueno, un placer estar aquí de nuevo y sí, claro, hay unos cuantos puntos de inflexión. Algunos son generados por mí a lo mejor, y otros son de forma involuntaria, pues como reacción un poco al mundo o a lo que pasa. Y bueno, un par de ellos, por comentarlos, pues el primero fue cuando me dejé llevar por las decisiones de mis padres, que querían que me dejara el fútbol y empezara a estudiar una carrera para buscarme mi trabajo estable de toda la vida. Y entonces ahí tuve una inflexión, porque fue como renunciar a mi sueño por lo que me estaban inculcando, que tenía que ser como tenía que vivir, porque no se podía llegar a ser futbolista, por todo este tipo de cosas. Después otro punto de inflexión también cuando estaba en mi trabajo, ahí pues tuve una especie de depresión y decidí al final que no quería seguir trabajando por cuenta ajena, que no era la vida que quería, y que quería yo empezar a buscar, pues a trabajar por mi sueño y por tener también esa libertad tanto de independencia económica como libertad de creencias, de pensamientos, y de poder conseguir al final lo que quiero. Y cuando decidí emprender, al principio fue un momento en el que todavía no me dejé el trabajo y empecé a ver qué quería, y con lo que digo de que fue provocado es porque al final llegué y dije, oye, si estoy a medias tintas, no voy a conseguir lo que quiero. Así que decidí, aunque no tenía nada, no había conseguido clientes, no había conseguido establecer un negocio ni nada, dije, dejo mi trabajo y me centro 100% en lo que quiero. Y es ahí un poco también lo que quería comentar un poquito, que es cuando tienes esa decisión y tienes esos puntos de inflexión, que son decisiones que de verdad quieres seguir, muy muy importante que una de las cosas para que sea un punto fuerte y que al final sea de no retorno es quemar todos los barcos y perseguir al final el sueño que quieres. Si eres capaz de al final tomar la decisión esa de decir, oye, tengo esto, lo quiero perseguir, voy a dejar todo lo que me está, entre comillas, molestando o me puede hacer impedir que consiga mi sueño, lo voy a dejar atrás, voy a quemar todos los barcos, como yo hice, de dejarme el trabajo, y ya no hay vuelta atrás, ya hay que seguir para adelante, sacar todo adelante. Así que pues esa diferencia entre puntos de inflexiones más entre los que tú decides, que cuando tienes también la decisión de dejar todo atrás y decir, oye, ya me centro en esto, o estos que te vienen, que al final son decisiones que no eres consciente, como has dicho bien tú antes, que no eres consciente de estos momentos. Buenísimo, Jesús. Te voy a hacer una pregunta, si me lo permites, y con total libertad contéstala. Si no hubieses tomado esa decisión del basta ya, cuando dejaste tu empresa, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué piensas? ¿Dónde piensas que hubieses estado hoy y cómo te sentirías hoy, 10 de septiembre? Pues mira, seguramente, no sé por qué, yo creo que seguiría trabajando para cuenta ajena, porque al final el mundo del emprendimiento sabemos que es súper complicado, que hay un periodo de tiempo en el que pues
todavía no empiezas a ver los resultados de lo que estás haciendo, pero empiezas a hacer cosas. Y en esos momentos de flaqueza, si tienes un apoyo de comodidad, es mucho más fácil dejar pasar todo lo que quieres por irte a ese apoyo que tienes, esa forma cómoda de vivir, en la que pues a lo mejor yo tenía mi trabajo, estaba viviendo, tenía un buen trabajo, cobrando súper bien, tenía compañeros de trabajo que eran todos prácticamente de mi edad, que me lo pasaba de puta madre con ellos, que justo gracias a la pandemia estábamos teletrabajando, que nos íbamos de viaje y teletrabajábamos a lo mejor 5 o 6 compañeros en las Islas Canarias, o trabajábamos por donde queríamos. Otras personas se han estado yendo a México, se han estado yendo a diferentes sitios a teletrabajar. Pues a lo mejor hubiera aprovechado esa comodidad y hubiera seguido y hubiera dejado pasar al final el sueño que quería, que era emprender y ayudar a todas las personas que pueda, pues, a conseguir esa libertad, tanto interna como externamente, que puedan conseguir los resultados que quieren. Así que yo creo que esa fue la respuesta. Sí, total, y muchísimas gracias, porque no solamente tú hubieses perdido esa oportunidad, ¿verdad?, de realizar tus sueños, sino que todos nosotros nos hubiésemos perdido, todas las personas a las que estás ayudando, todas las personas con las que estás colaborando y a las que estás mentorizando, se pierden esa ayuda tuya, ¿no? Con lo cual te das cuenta que tu vida cambia o no hubiese cambiado, pero también el impacto que tienen esas decisiones en otras personas, ¿no? Así que es muy importante, y muchísimas gracias por compartir, Jesús. Buenos días, Antonio. No sé si puedes hablar o si estás en modo radio en el trabajo, pero sé que tú también has tenido unos cuantos puntos de inflexión e historias muy potentes que te hacen el Antonio que eres hoy. No sé si nos las puedes compartir, sería un regalazo. Buenos días, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Pues sí, la verdad que yo tengo varias. Voy a contar la más reciente porque también es casi la más impactante de todas. Y bueno, empiezo a finales del año pasado, pues justamente desde el verano hasta final de año, yo en mi emprendimiento pues notaba que algo estaba ocurriendo ahí. Yo creo mucho en la energía, creo mucho en cosas del universo, y yo sabía que algo estaba pasando aunque no detectaba qué era. De hecho, mis ingresos empezaron a bajar, los clientes, había algunos que empezaron a irse, porque yo tengo un servicio que es así algo más recurrente, una membresía, y yo notaba algo raro, ¿no? Dedicaban muchas más horas, al final casi siempre llegaba ajustado a final de mes, y es algo que quería evitar cuando yo dejé mi trabajo, ¿no? Y empecé a emprender. Yo quería tener más tiempo, yo quería estar más tiempo con mi familia, yo no quería estar agobiado mes a mes, y no sé por qué estaba volviendo ahí. Y de repente, pues el 14 de diciembre, pues nos dan la noticia de que nuestro bebé, que está dentro de la barriguita de mami, que lleva 4 semanas sobreviviendo sin alimentación, pues que va a morir, que tiene los días contados, bueno, que tiene fecha de caducidad dentro de la barriguita de la mami, ¿no? Entonces ahí, nada, al final decidieron que bueno, aunque había dificultades por sacar a ese bebé, porque el entorno es muy hostil para ella todavía, no había crecido lo suficiente, pero también el estar dentro era complicado, ¿no? Entonces, ese es el 14 de diciembre, nace Alma con 490 gramos, y es cuando ya me olvido de todo, el resto del mundo no existe, ¿no? El emprendimiento ya me da igual, bueno, entre comillas, ¿no? Gracias a que tenía 2 chicas trabajando conmigo, hubo una parte del servicio que sí pude seguir ofreciendo, pero yo era totalmente ajena a eso. Entonces este bebé pues me enseña a vivir el presente, a vivir el día a día, porque así lo estaba viviendo yo con ella. Ella estaba día a día, era para nosotros una sorpresa, había días mejores, días peores. Nos enseña también que
a no vivir de la queja, que vivimos en un mundo que siempre nos estamos quejando por tonterías, y estaba viendo ahí un bebé que ya llevaba 4 semanas antes de nacer luchando por estar en este mundo. Y también aprendo con ella que cada uno tiene su ritmo, ¿no? Ahora mismo pues la nena ya va para 9 meses desde que nació, una edad corregida que tiene de unos 6 meses, aunque tiene el cuerpecito pues como si tuviera un mes, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces aprendo que cada persona tiene su ritmo, no podemos forzar a esa persona o incluso a mí mismo, ¿no? No puedo forzar a tener resultados ya, no puedo forzar a que los clientes tengan que tomar una decisión u otra, simplemente creer o dejarte llevar, que cada uno tiene su ritmo y llega a su momento adecuado. Y en resumen eso es el aprendizaje que he tenido estos meses, y nada, quería compartirlo con todos vosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio, porque yo creo que eres un ejemplo de padre, un ejemplo de familia, un ejemplo de emprendedor, un ejemplo de persona. Y esa niña, que además la conozco, es una maravilla. La primera vez que la vi contigo qué lección, ¿verdad? De vida y de emprendimiento. Como bien nos has dicho, ¿no? De que nos quejamos, de que tenemos que estar en el presente, de que no nos podemos quejar porque estamos aquí vivos, y esa personita, esa bebota tan preciosa, esa lección de vida, ese punto de inflexión que te ha hecho a ti vivir como estás viviendo y ver todo con otro tipo de perspectiva, ¿no? Yo creo que es el gran punto de inflexión, y de nuevo enhorabuena, ¿no? por ese trabajazo de padrazos que estáis haciendo, y muchas gracias por compartirlo, porque ese tipo de momentos que tenemos en nuestra vida, pues mensajes que nos mandan, como dices bien tú, ¿no? También la vida, el universo, las energías, fallecimientos de personas, cosas dramáticas que a veces que nos pasan, es una pena, ¿no? Pero a veces, que no digo que sea en tu caso ni mucho menos, por favor, pero a veces es la que nos hace decir, ups, esos puntos de inflexión que dices, bueno, pues por algo está pasando, hay un mensaje detrás de todo esto, y a veces nos ayuda a poner todo con perspectiva, ¿no? y a quitarnos, como bien dices, esas tonterías y esas quejas que a veces tenemos. Muchísimas gracias por compartirlo. Porque todos tenemos esos puntos, ¿no? Diferentes puntos de inflexión. Normalmente tenemos 3, 4. Si os fijáis, la mayoría habéis comentado varios puntos de inflexión. En ese momento que has hecho clic, en el momento en el que se ha producido ese cambio, que a veces pues, nos damos cuenta, somos conscientes, y a veces no. En mi caso, rápidamente, yo creo que lo dividiría casi en 3. Uno que es un punto en mi vida en el que yo hasta unos meses para acá no era consciente, que es el que os comenté abiertamente el otro día cuando hablábamos de las heridas, ¿no? Pero que me ha hecho crearme esa máscara o crearme cierta personalidad a lo largo de mi vida, que ya la he curado, ya me he quitado esa máscara, me he quitado ese vendaje, pero venía de ahí, ¿no? De ese momento en el que yo me perdí con 3 añitos en el supermercado, y eso me creó pues una herida, ¿no? Con mi padre, y que se quedó ahí sin sanar pues hasta muy recientemente, ¿no? Era totalmente inconsciente, pero para mi inconsciente, para esa bebé Nieves, fue ese punto de inflexión que creó esa máscara, esa venda. Luego hubo otro punto de inflexión en mi vida. Yo he trabajado en multinacionales durante muchos años en el mundo de la aviación, perdón, y estuve muy involucrada con el 11 de septiembre. Hay algunas personas por aquí que me conocen, y bueno, pues en el 11 de septiembre, en ese momento pues yo era una persona responsable en el mundo de la aviación, y uno de los aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas pues era de la compañía en la que yo trabajaba. Yo estaba embarazada de 6 meses de mi segundo hijo, de Sidán. Imaginaros, ¿no? La tragedia, el momento de estrés, embarazada, y estar pues 3 días sin dormir, ¿no? Gestionando la crisis, gestionando conversaciones con familiares, conversaciones con instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí fue un punto de inflexión, definitivamente, y cómo la crisis post
el 11 de septiembre afectó a muchos empleados y ciertas decisiones, además que tuve que tomar, que fueron las correctas, pero muy duras en ese momento, y a lo mejor no hechas de manera correcta. Luego me di cuenta y por eso también me dediqué a hacer coaching corporativo y ejecutivo, porque me di cuenta que había formas de hacer las cosas mejor en las organizaciones y en las corporaciones, ¿no? Poniendo más al empleado y al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Y otro punto de inflexión fue pues muy parecido al de Jesús y el que ocurre a muchas personas, ¿no? Hasta aquí he llegado, no tengo conexión, mis valores, mis principios no cuadran con la empresa en la que estoy trabajando, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y tú por tu camino y yo por el otro. Entonces, conscientemente, bueno, uno de ellos era inconsciente hasta hace unos meses para acá, pero conscientemente tengo 2, pero seguro que tengo muchos más también. Pero cuando empiezas a analizarte y cuando paras y empiezas a unir todos esos puntos, pues te hacen único, te hacen única. Y ese es el mensaje al final, que como personas es el mensaje, sobre todo si eres emprendedor, si estás hablando con clientes, son esos mensajes que te van a hacer resonar con las personas con las que estás hablando. Y es muy importante ser consciente, porque te hacen la persona que eres hoy, pero también van a hacer que conectes con muchísimas personas, sobre todo si estás en el área del emprendimiento. Y a veces son esos puntos de inflexión, cuando dejas un trabajo, cuando conociste a alguien que cambió tu vida, cuando tomas una decisión, a lo mejor de romper una relación, independientemente que sea de pareja o no, con alguien que no te aporta mucho en tu vida, cuando cambias de ciudad, ¿no? O país, que nos ha pasado mucho, cuando dices que no a un proyecto o a un cliente, cuando has hecho un viaje y has conectado con gente de otras culturas. Lo que sí es cierto es que en ese momento o en ese día hiciste algo, oíste una frase que creo que la ha dicho Mildred también, ¿no? A veces es una frase que te hace clic. Decidiste tomar el timón. Decidiste hacerte cargo, decidiste el hasta aquí he llegado, ser responsable de tu vida. Para los que estuviste ayer en el webinar de presencia plena, esa área de control. Y cuando tomas ese área de control, te centras en basta ya, hasta que decides tomar el timón. 1, te da una libertad maravillosa, y 2, ese día cambia tu vida. Cambia tu vida y te aseguro que además para mejor cuando tomas ese tipo de decisiones. Una cosa es que sea más fácil o más difícil, pero es para mejor. Y por un lado, a veces tenemos esos momentos que cambian nuestro destino, pero que no nos podemos evitar y no son provocados por nosotros, simplemente suceden, ¿no? A veces es la suerte o el azar, sucesos, también hablando de fuera de nuestro control, en los que a veces incluso puede intervenir la naturaleza, ¿no? Como en el caso de Antonio. O pueden ser malas decisiones de otra persona, cosas que sí pueden estar generados por otras personas, ¿no? O, por ejemplo, si estás en una empresa y están haciendo recorte de personal, la crisis, el COVID, eres despedido. Bueno, pues hay muchas cosas que no están dentro de nuestro control, sí es cierto, pero tienen un potencial enorme para cambiar tu vida en un momento a otro, porque no eres lo que te ocurre, eres lo que tú decides hacer con lo que te ocurre. Mirar un ejemplo tan extremo y tan potente y tan bonito como el regalazo que nos ha dado Antonio. ¿Qué puede haber mayor que una situación con tu propia hija? Y depende de ti cómo reaccionas a ese momento en la vida y cómo decides cambiar tu vida. Cuando tienes clarísimamente esos innegociables, como en el caso de la hija de Antonio, y ya pones todo alrededor de ese innegociable, que es la salud, la vida de tu hija. Y todo pasa a otro lugar. Y luego hay otros puntos de inflexión que son los autogenerados, ¿no? Son aquellos que tú provocas porque ya deseas hacer ese cambio. Como ha comentado pues, Giselle, Mildred, Adoración, Jesús, Marco ha tenido muchos puntos de inflexión, los 2 puntos de inflexión, ¿no? Que yo también os he comentado, ¿no? A nivel de trabajo, a nivel de pareja. Son esos puntos de inflexión que tú generas, esos puntos de inflexión de no retorno, que forman parte de nuevo de tu historia. Y todos tenemos ese tesoro. Yo siempre digo que hay un tesoro ahí guardado, ese diamante dentro de ese punto de inflexión, dentro de esa historia, de esa H de alquimista, de alchemist en inglés.
porque ese diamante es esa magia que tienes ahí dentro, ese tesoro, es que tú tienes control total sobre ellos. Y ese control total sobre ellos te hace totalmente imparable, te hace totalmente poderoso cuando dices, esto lo estoy gestionando yo, no estoy siguiendo la agenda de otra persona, ¿no? Puedes decidir hacer esa renuncia voluntaria, ¿no? Dejar ese trabajo. Si te está costando salud, felicidad, ese burnout, puedes comenzar un nuevo camino. También lo comentaba Antonio, ¿no? A veces el gran fallo, yo siempre digo, del emprendedor, y aquí somos muchos emprendedores, es seguir emprendiendo pero con el agua al cuello. Bueno, pues no estamos emprendiendo, normalmente se emprende porque tienes un sueño, tienes un propósito, quieres dejar un legado, pero si llegas al momento que estás emprendiendo sin plenitud, sin felicidad, sin ayudando a otros, porque si tú no estás feliz, obviamente no estás haciendo un buen trabajo de ayudar a otros, y sobre todo no disfrutándolo con tus seres queridos, bueno, pues ese es el gran error del emprendedor, ¿no? Cuando vamos como pollos sin cabeza y con el agua al cuello, ¿no? Y todo cambia cuando dices basta. Y normalmente es cuando ese punto de basta, es cuando normalmente se ponen verdaderamente las cosas complicadas, cuando has tocado fondo, cuando ya no puedes mantener esa situación por más tiempo y decides escuchar a tu interior, ese diamante interior, y cambiar. Y cambiar de una vez por todas. Porque muchos puntos de inflexión van a ocurrir o no, pero la buena noticia es que tú esos basta ya, ese diamante, los puedes generar tú. Y para cada persona va a ser distinto, ¿no? Para una persona va a ser voy a dejar el trabajo, para una otra persona pues voy a emprender, para otra persona es voy a levantar el pie del acelerador, para otra persona es basta ya, he intentado todo, necesito un mentor o un coach que me ayude a acelerar todo esto. Y lo importante es hacerlo una vez que eres consciente, una vez que has llegado a ese punto de inflexión y que marca esa historia, que lo hagas ya con voluntad. Y si sabes que algo verdaderamente ya va a ser inevitable, lo ha comentado Antonio también, ya tienes que dejarte fluir. Bueno, pues ya está, hasta aquí he llegado, basta ya, esto es parte de mi historia, lo voy a utilizar, como comentábamos el otro día, no como un sofá y para arrepentirme y para quedarme en el sofá sin hacer nada, sino que voy a utilizar este punto de inflexión, esa experiencia que he tenido como mi trampolín, ese trampolín que va a hacer que saltes, ese trampolín que te va a hacer dar energía y verdaderamente tomarlo como ese trampolín que te va a lanzar, que te va a dar esa energía que verdaderamente necesitas. Y sobre todo será muy importante que pensar que cada decisión que tomas desde ese punto de inflexión, desde el corazón, cuando escuchas a tu instinto y escuchas a tu interior, te va a llevar a unas aventuras, a unas situaciones, a unas historias que ahora mismo te va a dar miedo, ahora mismo a lo mejor te pueden costar dinero, ahora mismo te tiemblan las piernas, ahora mismo dices sé que lo quiero hacer, lo que no sé es cómo lo voy a hacer, no te puedes imaginar, pero te van a llegar a sitios que ahora mismo no te imaginas, pero cuando dices ese basta ya, cuando tomas la decisión, cuando, como hablábamos anoche o lo que hablábamos mucho aquí, el método MEC, que aparte de María Pilar es el mueve el culito, cuando te tiemblan las piernas, pero al final tomas esa acción, todo empieza a cambiar. Y ese es el poder, ¿no? de ese punto de inflexión que marca tu historia y es el que, pues cuando ves esas historias, y tenemos aquí unas historias de muchos líderes súper ejemplares que están marcando historia a nivel personal y profesional, ves que han tenido ese punto de inflexión y que lo han utilizado de manera positiva. En muchos casos puede ser dramático, pero lo han utilizado de manera positiva. Y eso es lo importante de esos puntos de inflexiones y eso es lo que hace pues, un alquimista, una persona que verdaderamente quiere transformarse, una persona que verdaderamente quiere seguir a ese siguiente nivel. Entonces yo te invito para este fin de semana, como siempre sabéis que me gusta dejar esa acción, esa pequeña acción, ese 1% que puedas hacer hoy que te pueda ayudar en tu transformación, en convertirte en alquimista, que pienses pues cuál ha sido tu punto de inflexión o punto de inflexiones, algo que te ha hecho único. Hemos compartido aquí muchos y como os habéis dado cuenta, a veces somos conscientes y a veces no somos conscientes.
Dedica tiempo de calidad este fin de semana a pensar, bueno, ¿cuál ha sido mi punto de inflexión? ¿Y por qué me hace diferente? ¿Y en qué me hace diferente? ¿Con qué tipo de personas le puede resonar? ¿A qué tipo de personas puedo ayudar que aprendan del camino que yo he pasado? Luego el segundo paso es que también pienses en qué momento de tu vida te has sentido poderoso o poderosa. Esa decisión que has dicho seguramente, bueno, pues a mí me pasó cuando dije hasta aquí he llegado hace 9 años y decidí dejar esta empresa después de 25 años, una mano adelante detrás, hacer las maletas y venirme para Reino Unido, dejando un trabajo con muy buen salario como Jesús, una multinacional, un buen puesto, pero hasta aquí hemos llegado, y empezar de cero. Para mí es uno de unos momentos de inflexión de mi vida, por ejemplo. Ahí yo cogí el toro por los cuernos. Tuve el poder de decidir la agenda en mi vida. Ese segundo punto, piensa en qué momento te has sentido poderoso o poderosa. Y a veces no es una situación extrema, a veces son esas pequeñas cosas que al final nos están marcando. Y luego tercero, y por eso nos hemos estado invitando a subir aquí con el ascensor, María Pilar y yo, que compartas ese punto de inflexión con tu círculo, ¿no?, de responsabilidad, con tus socios de responsabilidad, con tus clientes, con tus compañeros, porque cuando adquieres la confianza de reconocer esos puntos de inflexión, que aquí nos hemos abierto el corazón todos y nos hemos vuelto muy, muy vulnerables, ¿no?, compartiendo nuestras historias y nuestros puntos de inflexión, adquieres confianza. Porque como comentábamos al principio, ¿no?, al final las creencias, esas creencias limitantes, pues te hacen comportarte de una manera, pero lo mismo, ¿no?, cuando te comportas de una manera y empiezas a compartir esos puntos de inflexión y a veces esos momentos de vulnerabilidad, empiezas a cambiar también tus creencias limitantes. Es un bucle que puede ser positivo o que lo puedes convertir en ese trampolín, en esa forma de darte cuenta de que tu historia te hace único y única, que te hace imparable y que, muy a lo contrario de que a lo mejor te está minando tus creencias limitantes, puede trabajar o puede funcionar como ese trampolín. Así que esos 3 pasos, por si quien quiera tomar esta sugerencia para este fin de semana y detectar cuál es ese diamante, cuál es tu historia, cuál es tu punto de inflexión, tu punto de retorno, que te hace único y única, y en el momento que lo detectas te vuelves totalmente imparable, porque tu seguridad, anulas tus creencias limitantes y tu seguridad y tu confianza se multiplican exponencialmente. Vamos a seguir, tenemos 5 minutitos para seguir compartiendo experiencias, preguntas, puntos de inflexión, y veo que por aquí Keren ha subido. Muchas gracias por subir. No sé si nos quieres compartir, Keren, o tienes alguna pregunta o nos quieres compartir algún punto de inflexión, tu historia que te hace única. Y si es así, pues esta es tu casa, quita micrófonos. Hola Nieves, a todos acá. Yo desde México, ya casi la madrugada para mí, he visto esta sala muchas veces. No me animo a entrar porque apenas hoy me animé a subir para saludarlos, y los he escuchado en algunas salas también, y ojalá que viviéramos en la misma zona horaria para escucharlos más. Y solo quería decirles que te estaba escuchando ahora, Nieves, y yo me quedé pensando que mi punto de no retorno es hoy. Hoy yo tengo un equipo, lidereo un equipo de más de 60 personas. Iniciamos hace un año una empresa que doy gracias a Dios porque puedo decir que los proyectos en los que ese drive, esas ganas de avanzar, no hablo de simplemente algo financiero, sino las oportunidades que se abren cuando uno dice que sí, cuando uno se anima. Y hoy me tocó escuchar en mi equipo muchas personas que han perdido un ser amado, un ser querido, un familiar, todavía por la pandemia. Y eso me hizo pensar que hoy es mi día de no retorno. Cada día es una oportunidad, y definitivamente que no se nos olvide que podemos tener muchas oportunidades en lo laboral. Yo
Yo ahorita estoy trabajando con un comercial para Doritos, estoy trabajando con Miss America, estoy trabajando con compañías gigantescas y a veces estamos tan enrolados y metidos en el trabajo, en buscar más clientes, en hacer más, en lograr más, y se nos olvida que lo más importante y lo más valioso que tenemos es la salud y la vida. Yo tenía muchos días sin entrar a Clubhouse porque estaba tan metida en todos estos proyectos, pero qué bueno que hablamos de esto y la importancia de recordar que cada día es una oportunidad de tener una historia nueva, para recordar que no hay que mirarse atrás, sino que ver que mientras tenemos vida y salud y la gente correcta acerca de nosotros, es un excelente momento para decir de aquí hacia adelante. Eso es lo que les quería compartir. Espero un día hagan una sala más temprano para ustedes, para que sea más tarde para mí, y digo más temprano también para mí poder escucharla completa. Un abrazo a todos y pues que tengan un bonito día del otro lado del charco, como siempre digo. Un saludo desde México. Querido México, Keren, muchísimas gracias por compartir, y qué importante, ¿no? Ese punto de inflexión que nos dejas, y al final las cosas fluyen, y muchas veces en estas salas pasas así, que la última persona en la que participa nos deja con ese mensaje, ¿no? Tan bonito como el que acabas de compartir, ese regalazo de ese punto de inflexión, ¿no? De que estamos vivos, de que es 10 de septiembre, que vivamos este 10 de septiembre con total plenitud, que agradezcamos la abundancia que tenemos y que tendremos siempre esas olas, ¿no? en el mar, y vamos a tener que aprender a surfearlas, ¿no? Pero el poder del agradecimiento, de estar presente, y que efectivamente pues cuando ves situaciones que efectivamente siguen pasando, en este caso por la pandemia, pues y que está todavía gente sufriendo, pues efectivamente te hace todavía pues ser más agradecido, ¿no? de la abundancia que tenemos todos. Y no voy a cambiar la sala, la tenía por la tarde, pero sí en un par de semanitas voy para México, así que Keren y Marco, me encantaría, ya os escribiré en privado, tengo un viaje de trabajo, así que me encantaría, ya no por Zoom como anoche, sino presencial, quedar y tomar ese cafetito y hablar de todas estas cosas de manera presencial. Será un placer a todos los que os incorporáis desde México, poderos conocer personalmente. Bueno, pues otro pedazo de sala para terminar esta súper semana, que además ha sido muy productiva, de muchísimo desarrollo personal, con ese webinar del día 7 de María Pilar, de Asesorías Insuperables, ese webinar que tuvimos anoche de presencia plena en el trabajo, y la presentación oficial de Alquimia Experience, que sabéis que es esa experiencia transformadora que he organizado solo para 10 personas al final de noviembre. Y recordaros que si estáis alguno en ese punto de inflexión, en este basta ya, a los que estuvisteis ayer, solo para 5 personas tengo esa oferta de lanzamiento hasta este domingo, así que solo para 5 personas de todas las personas que estábamos ayer. Sé que algunos me habéis escrito, así que luego también os contactaré, porque entiendo que este tipo de decisiones, estos basta ya, estos puntos de inflexiones, a veces hay que pensarlos, a veces no mucho, porque si no se pasa esa oportunidad. Y esos 3 pasos que os dejo para ese fin de semana, ¿no? ¿Cuál ha sido el punto de inflexión, algo que te hace único? 2, ¿qué momento de tu vida has tenido el poder? ¿Te has sentido poderoso? Y recordar esa sensación. Y 3, comparte ese punto de inflexión, y porque eso te va a hacer anular tus creencias limitantes y sentirte totalmente imparable. Muchísimas gracias por vuestra compañía hoy, por la compañía de todos los que estuvisteis anoche, por la compañía de toda esta semana, y me encantaría, como siempre, pues terminar la sala con una palabra, con un hashtag, algo que os podáis llevar con vosotros, ese anclaje para sentiros motivados tanto hoy como el fin de semana. Así que abriendo micrófonos, y así nos despedimos hoy. No retorno. Reflexión y cambio. Basta ya.
Muchísimas gracias a todos, 8 y 2 minutos, que tengáis un excelente viernes, un excelente fin de semana, abundancia, felicidad y que la compartáis con todos vuestros seres queridos. Nos hablamos, nos vemos el lunes. Muchísimas gracias, hasta el lunes. Muchas gracias a ti, Nieves, muchas gracias a todos. Hasta el lunes.